Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre, hermanos. Qué grande privilegio nos concede el Señor de venir a su palabra, hermanos. Amén. Y estoy seguro, hermano, que si nuestra alma desea su palabra con todo nuestro ser, hermanos, el Señor, lo creo fielmente, y el Señor va a revelar en nuestros corazones sus verdades, hermanos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que nos gloriemos, hermanos? No, hermanos. Para que su nombre sea exaltado y para que nosotros crezcamos en obediencia y en amor a Él, hermanos. Amén. Vamos a leer ahí en el libro de Juan, hermanos. Juan capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 18 hasta el 16, versículo 4, para entender de qué es lo que está hablando ahí nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Juan capítulo 15, verso 18 hasta el 16, 4, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, ¿no es el siervo mayor que su Señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras cual ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora las han visto, y me aborrecen a mí y a mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordareis que los había dicho esto, pero no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Puede tomar su asiento, hermano. Yo le puedo decir la reverencia de su palabra. Hermanos, tal como mencionamos el domingo, hermanos, si hay algo que distingue a nuestro Señor Jesucristo, hermano, de los muchos predicadores que hay el día de hoy, hermanos, es que el Señor siempre fue claro al presentar las demandas que el Evangelio contiene, hermano. Humanamente uno podría pensar que estas palabras pues van a desalentar, que lejos de animar a aquellos que quieren o anhelan venir al camino, pues eso va a provocar que ellos se alejen del camino, o que las personas o las almas no quieran venir a nuestro Señor Jesucristo por causa de todo lo que hemos leído y por muchas cosas más, hermano. Estas son palabras chocantes para el mundo, hermanos. Podemos usar ilustraciones, hermano. Si consideráramos a un vendedor de automóviles, hermano, a manera de ilustración, el vendedor de automóviles, hermano, al venir un posible cliente ante él, hermano, el vendedor va a hablar de las características sobresalientes del automóvil, hermano, por el cual el cliente se interesa. Él les va a hablar de todo lo bueno que el automóvil puede ofrecer para su servicio. Quizás le hable de economía de combustible, de lo bien que está la carrocería, el interior, el estado, inclusive de la pintura o lo espacioso que es. Este vendedor no va a empezar hablándole de que estos automóviles tienen cierta fama, que se les descompone la transmisión o que hay antecedentes de fallas con el sistema eléctrico, hermanos. Pues que si lo hace de esta forma seguramente no vendería ningún automóvil, ¿cierto o no, hermanos? Lo mismo ocurre con los políticos, hermano. Hemos visto cómo al hacer campaña, hermanos, pues pintan maravillas, hermanos, nos bajan el cielo y la tierra. En sus campañas ellos prometen que van a bajar los impuestos, que van a aumentar el salario,
que bajarán los precios de la canasta básica, que va a haber mejor atención médica, que va a haber mejor educación, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos, hermanos, cuando hacen campaña, les dicen, voten por mí, que les voy a subir los impuestos. Voten, yo les voy a subir los impuestos. Es más, les voy a bajar el salario. Van a aumentar los precios de la canasta básica. Tengo toda la seguridad que si un candidato, hermano, se presenta de esa forma, muy probablemente va a perder la elección. ¿Cierto o no, hermanos? Sin embargo, hermanos, nosotros no debemos de pensar así, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo ni es un vendedor de automóviles, ni es un político. Él viene y presenta el Evangelio, hermano, y lo que es la vida cristiana, y va desde la A hasta la Z, hermanos. Es transparente nuestro Señor, sincero y auténtico, hermanos. El Señor dice el costo que tendrá para nuestras vidas el ser cristiano, el seguirles, el profesar la fe. Amén, hermanos. Lo acabamos de leer, hermanos. Nosotros vemos en las escrituras, hermano, por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 9, hermanos. Lucas capítulo 9. Bendito y alabado sea su nombre. Lucas capítulo 9. Al final del capítulo, Lucas capítulo 9, se nos habla de 3 historias, hermano. Acerca de 3 individuos que profesaron abiertamente su deseo de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 56. Hermanos, yo tengo la seguridad, hermanos, que si esto ocurriera, hermano, en las iglesias de hoy, si una persona expresara su deseo abierto de seguir a nuestro Señor Jesucristo, la iglesia no vacilaría inmediatamente de bautizarlo en el nombre de Jesucristo, hermano. Tristemente así está la condición de las iglesias, aún sin haber frutos de arrepentimiento. Lo he visto que los bautizan, inclusive hasta viniendo en shorts y las mujeres viniendo en pantalones, simplemente por un gran deseo de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder, Lucas 9:56, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteciendo que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Hermanos, si uno escuchara estas palabras, Señor, te seguiré a donde quiera que fueres, pues uno diría, gloria a Dios, que es testimonio de esta alma. Seguramente el Señor está obrando en esa vida. Sin embargo, dice la Escritura en el verso 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. En pocas palabras, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a esta persona que le dijo abiertamente te seguiré, es, pues, les está haciendo una cuestión. ¿Estás seguro que quiere seguirme? Y podemos leerlo ahí en los siguientes versos. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Verso 60. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hermanos, en otras palabras, el Señor le está diciendo, déjame ponerte algo bien claro. Si tú decides seguirme a mí, tú tienes que poner por encima, tú me tienes que poner a mí por encima de cualquier atadura familiar. Es lo que está diciéndole el Señor en pocas palabras. Esta fue la segunda persona, ¿no? Y tenemos un tercer testimonio, 61 al 62. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, definitivamente parece que el Señor Jesucristo no estuviera ansioso de conseguir seguidores, hermano. Hermanos, pareciera que este no es el mensaje que debería de atraer a la mayoría de gente y venir al camino de la salvación, hermano. Sin embargo, hermanos, nosotros encontramos en estos versos, hermanos, la transparencia y verdad que solo nuestro Señor Jesucristo ha tenido con la gente y para con nosotros, hermano. Amén, hermanos. Regresamos una vez más allá a Juan capítulo 15, hermanos. Si el mundo os aborrece, versículo 18, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros.
Hermanos, no sé si usted sepa, pero del capítulo 13 o del 12 al 17, aproximadamente, hermano, esos capítulos del libro del Juan, hermano, es el último día que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos, hermano. Aproximadamente. En ese día último que estuvo con sus discípulos, Él estuvo lidiando con ellos, hermano. Él estuvo tratando con ellos por última vez, hermano. Él les estaba diciendo, les había mencionado que iba a ser crucificado, hermano. Los discípulos, hermano, si usted hace la lectura de esos capítulos, podrá ver o podrá encontrar que los discípulos se encontraban tristes, se encontraban molestos, con incertidumbres, turbados. Su futuro para ellos, hermano, se veía oscuro y quizás atemorizante. Él sabía muy bien, hermanos, que una vez que Él partiera, iba a venir a la soledad a sus vidas, hermano. Entonces lo que el Señor Jesucristo hizo en su último día con sus discípulos, hermano, fue pasar la mayor del tiempo mostrándoles que Él realmente los amó, hermanos, y que los estaba consolando. Nosotros desde el capítulo 3, hermanos, podemos ver cómo nuestro Señor ya les hace una muestra de su grande amor, hermanos. Lo vemos ahí en capítulo 3, hermanos, cuando Él les lava los pies, hermano. Él les externa su amor por ellos, hermano. Y sí hay más enseñanzas ahí, hermano. En el capítulo 14, hermano, podemos ver cómo Él les externa grandes promesas para confrontarlos. Él les dijo, voy a preparar lugar para vosotros. A donde yo voy, ustedes también vendrán. Él les promete, hermano, si seguimos leyendo, que ellos iban a hacer obras mayores que Él, hermano. Aún así, les dijo que cuando tuvieran comunión íntima con Él, todas las cosas que pidieran en el nombre de su Padre, Él las iba a hacer, hermano. O sea que Él iba a estar ayudándolos y confortándolos en comunión con Él. Él les dijo, hermanos, que el Consolador iba a venir sobre ellos, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, y que iba a ser en ellos. Es una promesa de que Él iba a venir a morar, a vivir dentro de ellos, hermano, para fortalecerlos, para concederles de su poder y pudieran ellos seguir adelante, hermanos, con la asignación que les dio, hermanos. Hermanos, ellos sin lugar a dudas recibieron grandes promesas, hermano. No solamente esto, hermano, Él les externó abiertamente de que Él era su amigo, hermanos, y de que ellos eran muy amados por Él, hermanos, que ellos estarían amándose los unos a los otros después de su partida. Todas esas cosas se las dijo nuestro Señor. Sabemos, hermano, por la Escritura que hubo incredulidad en el corazón de los apóstoles, mas cuando el Espíritu Santo vino, hermanos, vemos cómo la situación cambió, ¿cierto, no, hermanos? Hermanos, entonces, en este punto en el que estamos leyendo, hermanos, en Juan capítulo 15, verso 18, hermano, este es un punto donde el Señor empieza a hacer un contraste, hermanos, entre todo lo que ha venido hablando, hermanos, acerca de su amor y cómo los iba a confrontar, e inmediatamente hace una transición del amor al odio. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Él les presenta el lado opuesto. Ya les habló de las bondades, de sus misericordias, de sus promesas, pero el Señor trae el mensaje completo de salvación, hermano. Él les habla también de lo que va a venir, lo opuesto también. El Señor, sin lugar a dudas, hermano, quiere equilibrarlo, para que ellos no terminen con una idea después, hermano, de que sucedan todas esas promesas, hermano, y de que vengan acontecimientos quizás graves a su vida, o situaciones de las cuales ellos se pudieran lamentar, hermanos. No vayan a caer, hermanos, en una frialdad o en una desconfianza. También, hermano, Él les dice estas palabras para hacer un equilibrio, hermanos, para también que ellos sepan que en el mundo no se la van a pasar de gozo y riéndose de alegría, hermanos, que todo va a ser color de rosa, hermanos, sin ningún límite. El Señor les hace ver el contraste inmediatamente, hermano, del amor al odio. Y esto es lo que van a enfrentar ellos exactamente, hermanos. Ellos se van a enfrentar a la hostilidad, hermanos, y es la misma manera que el Señor enfrentó cuando vino y habitó entre esta tierra. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Dice el versículo 17, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Esto os mando, que os améis los unos a los otros.
que os améis. Hermanos, el Señor nos está diciendo que esto debe ser una acción continua, hermano. Continúense amándose los unos a los otros. Ámense los unos a los otros profundamente. Ámense los unos a los otros humildemente. Ámense los unos a los otros con lealtad. Ámense con ferviente amor y devoción. Ámense mutuamente como yo los he amado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo lo que tenemos, hermano, en esta tierra, pues somos el uno y el otro, hermano. Es todo lo que tenemos, hermano. Nos tenemos a nosotros, hermano. Los unos a nosotros, hermano. Hermanos, tenemos que entender, hermano, que este amor del cual nos está hablando nuestro Señor Jesucristo no lo vamos a recibir del mundo, hermano. Que el mundo no nos engañe. Amén, hermano. En el mundo, aquí dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció. Sabed, reconozcan, entiendan que a mí me aborreció. Amén. Así que nos tenemos que amar los unos a los otros, hermano. Eso no lo vamos a obtener del mundo. El Señor fue reiterativo en estas palabras, hermano. Allí en el versículo 12 de este mismo capítulo dice, Él les dijo nuevamente, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y ahora, el estándar, hermano. No con cualquier amor, porque ahí puede entrar cualquier amor, cualquier sentimiento o cualquier pensamiento. Dice Él, como yo os he amado. Es una forma muy diferente, hermano. Es una forma que viene de lo alto. Es una forma santa, hermanos, y piadosa. No es el amor que pinta el mundo, hermanos. De vuelta, Él lo vuelve a decir ahí, mire, denle la vuelta atrás, hermano, en el capítulo 13, capítulo 13, verso 34. ¿Quién vive, hermanos? Cristo, Y a su nombre, gloria a Dios. dice el versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. Fíjese, porque el mandamiento es nuevo. ¿Oíste que fue dicho en la ley, verdad? Era un amor ese. Ahora, esta forma de amar se constituye en un nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque el mundo no había conocido este tipo de amor, hermano, tan sacrificial. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ámense los unos a los otros de la misma manera en que yo los amé. Van a necesitarse los unos a los otros. ¿Por qué nos debemos de amar los unos a los otros con un amor tan devoto y sacrificial como el de nosotros, como el de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Pues repito, hermano, porque esto no lo vamos a obtener en el mundo. Nos necesitamos el uno al otro, hermano. Necesitamos ese amor fraternal, hermano. Necesitamos esa comunión, hermano. Es esa la comunión la que necesitamos, hermano, la de los santos, que estén llenos de amor de Cristo, hermanos. En las Escrituras sabemos que el amor, hermanos, es el vínculo perfecto que nos une, hermanos. ¿Qué otra cosa es lo que nos une, hermano? Sino el amor a Cristo, hermano. Y lo necesitamos, hermano, porque en el mundo no lo vamos a obtener, hermano. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Hermanos, esto no lo debemos de leer como algo condicional, hermanos. Como si el Señor Jesucristo estuviera diciendo, supongan que si quizás el mundo lo llega a aborrecer, existe quizás la posibilidad de que el mundo los aborrece. No, hermano, no es esa la forma en que lo comunica en este pasaje, hermanos. Ciertamente al leerlo nos podemos enterar que está dando por sentado nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Amén, que el mundo nos aborrecerá. así es, hermano. Y Él trata de explicarnos por qué, hermano, en los demás versículos que leímos, hermano. Sabemos que en el mundo, hermanos, hay muchos hipócritas, hermano. Sabemos, hermano, que hay muchos que se dicen ser cristianos y no lo son. Personas, hermano, que viven de una forma inconsistente de acuerdo a la fe que profesan, hermano. Y no resulta, hermano, extraño que atraigan sobre sí, pues, aborrecimiento, hermano, de las personas que los rodean, de las personas del mundo. Pero no es este tipo de aborrecimiento al que el Señor Jesucristo está refiriendo, hermano. Al tipo de aborrecimiento que nosotros podríamos traer por nuestras malas conductas, por nuestro mal testimonio.
Amén, hermano. Bendito y alabado sea su nombre, hermano. Hermanos, el mundo aborrece a los cristianos, hermano. No somos perfectos, sin lugar a dudas. Pero de los cristianos que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, hermano, son sin lugar a dudas aquellos que manifiestan, hermano, en cierto grado el carácter y la obra de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Depende, decía ahorita el hermano que la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad, hermano? Así es nuestro caminar, hermano. Es algo que se manifiesta. Y hermanos, por nuestra experiencia nosotros sabemos, hermano, que el mundo nos aborrecerá, hermanos, en la medida en que más nos identifiquemos con nuestro Señor Jesucristo, hermano. En la medida en que nos identifiquemos más con su palabra, hermanos, más con la santidad que Él demanda, hermanos, más nos va a aborrecer el mundo, hermanos. Esta persecución, este aborrecimiento, este odio es muy directo, hermano, y está muy ligado a la fidelidad que hay en nuestros corazones a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entre más fidelidad tengamos, más aborrecimiento hay por parte del mundo, hermano. Alabamos y bendecimos su nombre, hermano. Entonces, hermano, yo me pregunto, hermano, la pregunta que vino a mí, hermano, es ¿por qué nos odian, hermano? La palabra aborrecimiento sí tiene ese tinte aquí, hermano. Depende del contexto de la traducción, es lo que significa. Por ejemplo, esta palabra miseo, que dice aquí aborrecimiento, aparece también en Mateo 10, donde el Señor dice que si no aborreciéramos a nuestros padres y a nuestras madres y a nuestros hijos, no somos dignos de Él. Allí refiere a un amor menor, o sea, que le tengamos en más estima a Él que a ellos. Aquí no, aquí sí refiere a un odio, refiere a que algo se detesta. ¿Y por qué ocurre eso, hermano, con nosotros? Dice el versículo 19: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No somos del mundo, hermano. Somos diferentes, hermano. El mundo cree ciertas cosas y nosotros no, hermanos. El mundo acepta ciertas cosas y nosotros no, hermano. El mundo dice que ciertas cosas están bien y nosotros no las creemos, hermano. Alabado y bendecido sea su nombre. ¿Qué significa la palabra mundo, hermanos? La palabra mundo es la palabra griega cosmos con K de Karina. Y básicamente, aquí en nuestro texto, hermanos, significa mal caído. Debo de aclarar, hermanos, que la palabra mundo tiene diversos significados. Pero aquí para nuestro texto significa mal caído. Y si me permite decirlo de otra forma, hermano, es un mal caído y que sigue cayendo. Un mal caído y que sigue cayendo. Porque a través del registro de las Escrituras, hermano, nosotros podemos ver que desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre se rebeló en contra de su creador, no solamente cayó, sino que podemos ver a lo largo de la historia que el hombre continúa cayendo, hermano. Alabamos a nuestro Dios, hermano. Los hombres malos, hermano, están empeorando cada vez más. Van de peor en peor. El mundo, hermanos, el sistema de la humanidad, gobernado por el mal, sigue cayendo, hermanos. El mundo está en una situación depravada, hermanos. La pasión natural que tienen los hombres hacia el pecado sigue aumentando, hermanos. El mundo es un sistema de maldad que rodea al mundo, hermanos. Es la esfera de la maldad que es controlada por Satanás, que el Señor le reprenda, y sus ángeles malignos, hermano. Todo eso abarca el mundo, hermano. Dice Juan capítulo 8, aquí atrásito, para no movernos de este libro, hermano. Juan capítulo 8, verso 23. Y decíales: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. En otras palabras, el sistema del mundo, hermanos, viene desde el mismo foso del infierno, hermanos. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y la gente que vive en este mundo, hermanos, que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, hermano, es parte de este sistema satánico que el Señor reprenda de maldad, que está militado por Él y por los poderes de la oscuridad, hermanos. Juan, en la primera carta de Juan, en capítulo 5, verso 18,
19, perdón, Juan dice que todo el mundo está puesto en maldad. Esa es la condición del mundo, hermanos. El sistema entero, hermanos, como usted sabe, es gobernado por Satanás, que el Señor le reprenda. Ahí en Juan capítulo 12, 31. Juan capítulo 12, verso 31. Dice la palabra: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 14:30, capítulo 14, verso 30. Y ya no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada de mí, dice el Señor Jesucristo. Él es el que está a cargo de este sistema, hermanos. Y al dirigir, al estar a cargo de este sistema, hermanos, Él está en contra de todo lo que se llame Dios, todo lo que se llame santidad, piedad, pureza. Contra todo eso se revela este enemigo, que el Señor le reprenda. Y no solo se queda eso ahí, hermanos, sino que Él dirige a todas aquellas personas que están bajo su autoridad y poderes demoníacos a operar en contra de las cosas de Dios, hermanos. Hace que todo el sistema entero vaya en esa dirección, hermano. Hermanos, el verdadero cristiano será odiado por el mundo, hermanos. Eso no debe de haber ninguna duda, hermanos. Porque tiene el Espíritu de Cristo, hermanos. Porque se esfuerza por imitar a nuestro Señor Jesucristo. Porque pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Porque es Dios el que lo está conformando a su imagen y a su semejanza, hermanos. Y esto el mundo no lo puede soportar, hermano. Porque el mundo está en oposición contra todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es semejante a nuestro Señor Jesucristo y a todo lo que es piadoso, repito, hermano. Versículo 19 de Juan 15. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Nos habla de un efecto natural, hermano. El Señor Jesucristo nos dice: si estás en el mundo, dice el Señor, tú tendrás un afecto natural por ellos y ellos por ti. Debemos de meditar en estas palabras, hermano. Sabemos, hermano, que el mundo ama a los suyos. ¿Acaso no es cierto, hermano? Así es el mundo, hermano. Se juntan en grandes hermandades de personas. Todo el mundo está junto ahí, hermanos. No se odia a sí mismo el mundo. El mundo se ama a sí mismo, hermanos. Nosotros podemos ver la propagación de la hermandad del mundo, hermanos. Ver todo lo que hace el mundo, hermanos. Hace todo tipo de cosas juntos, hermano. Y están por todos lados haciendo esas cosas, hermano, que no deben, hermano. Tomando, bebiendo, llevando vidas inmorales, mintiendo, robando. Esa es una gran hermandad a la que me refiero, hermano. Y el mundo no odia lo suyo, hermano. Ahí se van, se unen, se juntan. Ahora vamos y bendecimos su nombre, hermano. Hacen lo malo, hermano, y se deleitan en lo que hacen, hermano. Les encanta y se glorían en ello, hermanos. Un hombre hace lo que quiere, hermano, con las mujeres, como si fueran premios, hermano, o como si trajera medallas en su cinturón, hermano. Y lo triste es que estamos viendo que también la mujer ya también lo hace, hermano. Entre más impíos son, el mundo más los quiere, hermanos. Al mundo realmente le gusta y le encanta la gente impía, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los hace sentir mejor. Simplemente, hermano, les encanta glorificar a personas que son realmente impías, hermanos. ¿Y qué sucede, hermanos? Cuando nosotros llegamos, hermano, y les decimos, hermano, que lo que realmente aman y en lo que realmente ellos se deleitan, hermanos, es inmoral, está mal delante de los ojos de Dios, pues entonces al mundo no le gusta oír, hermano. De allí empieza el aborrecimiento, hermano. Pero me encanta esto que dice la Escritura, hermano, ahí en versículo 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Qué maravilloso y extraordinario saber que fuimos elegidos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Para salir del mundo, hermano. Nosotros no somos del mundo, hermano. Amamos lo que es la verdad.
amamos lo que es recto, amamos lo que es honorable. Si fueras del mundo, dijo el Señor, os amarían. Antes de venir a Dios, hermano, antes de que el Señor nos trajera este camino, hermanos, ¿no nos amaba el mundo, hermano? Amén. ¿Sabe por qué? Porque no los confrontábamos, no los exhibíamos, no los intimidábamos, teníamos grande comunión con ellos, es más, hasta nos deleitábamos con ellos, hermano. Paz de Cristo. El mundo aborrece todo lo santo, todo lo que es puro y todo lo que es de Dios, hermano. No somos del mundo, hermano. Somos extraños delante de este mundo. ¿Sabe por qué? Por lo que somos. Nos convertimos como en extraños. Porque todo lo que el cristiano ama, el mundo lo aborrece. Y todo lo que el mundo aborrece, el cristiano lo ama. Vamos en contra de la corriente, hermano. El mundo valora el orgullo, hermano, y nosotros valoramos la humildad. El mundo valora el éxito, nosotros valoramos el servicio. El mundo valora la riqueza, nosotros valoramos la generosidad pura del corazón, hermano. Cuando venimos a este camino, hermanos, nuestra relación con el mundo cambió. El Señor nos lo dice claramente en esta escritura: yo os elegí. Y aquí mismo nos lo vuelve a aclarar, aquí en 15:16. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, hermanos. Verso que nos hace meditar, hermanos, en la elección divina, hermanos, y en la soberanía de Dios, en la salvación, hermanos. Fue Él quien nos sacó del mundo, hermanos, y nos hizo su propiedad, hermanos. A su nombre, hermanos. Gloria. Los he elegido para mí mismo, dice el Señor, para diferir de este sistema de Satanás, de tal manera que su existencia y su vida se constituyan en un testimonio fiel a todo el mundo, a todo el resto del mundo. Nuestro testimonio, nuestra vida, hermanos, es un testimonio para ellos de que hay un Cristo que vive, hermano, de que va a venir un juicio, hermano, de que hay una condenación, pero también es un testimonio de que Dios ha reconciliado al hombre con Dios, hermano, de que hay perdón de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, de que es posible alcanzar la gloria de estar en su presencia. Bendito y alabado sea su nombre. Los elegí para mí y los libré de la potestad de las tinieblas y los trasladé a mi reino, dice el Señor en otro texto. Y cuando Él los eligió, hermanos, es obvio pensar que los poderes del mal, el diablo, que el Señor le reprenda, pues se enojaron, hermano. Se enojaron. Él simplemente se molestó, está ardido con eso, hermanos. ¿A quién le gusta perder, hermano, en este mundo? A nadie. ¿Y qué diremos del príncipe de este mundo, hermanos? El diablo está enojado, hermano, y va tras la vida de los verdaderos cristianos, hermano. Hermanos, ¿de qué cosa cree que nos está hablando Pedro cuando él dice que vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore? Sino de estas cosas que estamos hablando, hermano. Él anda tras nosotros, hermano. Él está haciendo que el mundo entero, hermanos, vaya tras nosotros. Mas sin embargo, hermanos, nosotros debemos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de pedirle de su fortaleza, hermanos, porque dice la palabra en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas 6, 14. Perdón, hermano, estoy en Efesios. Bendito lo hace su nombre. Gálatas 6, 14. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo, y espero que nosotros haya cierta realidad de eso en nuestras vidas, el apóstol Pablo decía tajantemente: esto se ha ido de mi existencia. Soy un ciudadano del cielo, mi herencia está con mi Dios,
No está aquí en la tierra, está en los cielos. Allá donde mi Salvador está, donde mi herencia está, donde mis hermanos estarán conmigo. Allá es mi recompensa, dice el apóstol Pablo. Y fue Pedro que creo el que escribió que nosotros somos peregrinos y advenedizos en esta tierra, hermano, sobre este mundo. No es aquí la recompensa, hermano. Es allá en los cielos, hermano. Dice ahí adelantito Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Con qué propósito es esto? De que nos crucifiquemos al mundo. De que a través del Espíritu Santo de Dios nos sometamos y nos crucifiquemos al mundo. Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Bellas palabras, hermano. Así que estamos en el reino de las tinieblas, hermano. O vivimos aquí en esta tierra, hermano. Y dice el Señor que nosotros somos la luz del mundo, hermanos. Ahí en Mateo. ¿Y qué es lo que hace la luz, hermano? Nosotros como luz, ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿Quedar impávidos, inmóviles, hermano? ¿Tenemos algún propósito al ser luz, hermano? Allá atrásito, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, hermano. El verdadero cristiano no le aplaude al mundo, hermano. El verdadero cristiano no está en comunión con el mundo. No se deleita con las cosas del mundo. Sino antes bien, la redarguye. Esa es la función de nosotros al ser luz. Debemos de brillar en la oscuridad. Tenemos que exponerlos. Y ellos, dice el Señor, nos van a odiar por ello. Tenemos que pedirle la ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario redarguir de pecado a aquellos que están alrededor de nosotros, hermano. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Tenemos que redarguirles y somos luz. Juan capítulo 15, regresamos, hermano. Juan capítulo 15. Verso 20. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, que sea toda la honra y la gloria. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mencionaba ahorita, hermanos, anteriormente, que nosotros somos extraños para este mundo, hermano. ¿Por qué causa? Por lo que somos. Pero ¿sabe también por qué somos extraños en este mundo, hermanos? ¿O por qué el mundo nos aborrece? Por lo que hablamos, hermano. Por lo que hablamos, hermano. El mundo no quiere oír y no soporta lo que nosotros hablamos, hermano. El cristiano, dice la palabra, que habla del pecado. Y esta es una de las palabras, hermano, que el mundo quisiera ponernos un tapón en la boca, hermanos. El mundo no quiere escuchar, hermano, acerca del pecado. El cristiano habla acerca del infierno, hermanos. De un juicio. Pero también, hermanos, habla de un cielo, hermanos. De una reconciliación en nuestro Señor Jesucristo. Habla del perdón de los pecados y de que necesitan un Salvador, hermanos. De eso es de lo que debe hablar el cristiano, hermano. Amén, hermanos. Cuando el cristiano dice al mundo lo pecador que es, el mundo no ve compasión en esto, hermano. Si nosotros salimos por la gracia y misericordia de Dios a llevar la palabra a las calles, ¿por qué cree que sea? Por compasión, hermano. El mundo no lo ve así. Antes, al contrario, responde: ¿quién eres tú para juzgarme? Cuando el cristiano dice que no hay otro camino, cuando el cristiano proclama que no hay otro camino sino el Señor Jesucristo, el mundo no ve esperanza en eso, hermano. El mundo ve orgullo, hermano. Ellos inmediatamente dicen: ¿acaso crees tú que solo tú tienes la verdad? Cuando proclamamos la salvación que hemos recibido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, en el bautismo, ahí el mundo no ve seguridad, hermano.
El mundo ve engrimiento, perdón por la palabra, hermano, mi pronunciación. Ellos se preguntan, ¿acaso te estás considerando mejor que yo? Esas son las preguntas que vienen al mundo, hermano. El mundo no puede soportar lo que el cristiano dice. El mundo nos aborrecerá, dice el Señor, hermano. Y creo, hermanos, que la razón por la cual nosotros no sintamos tanto odio hacia ese mundo, hermano, como deberíamos de hacerlo, hermanos, es que no estamos dispuestos a confrontar al mundo de frente a frente, hermano. No estamos dispuestos a llamar las cosas por lo que son y como son. Al pan, pan, y al vino, vino. Somos demasiado tolerantes, hermano. Somos demasiado amables, hermano. Le damos la vuelta al pecado. ¿Y sabe qué, hermanos? Necesitamos confrontar al incrédulo cara a cara con su pecaminosidad, hermanos. Alabamos a nuestro Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Hermanos, la hostilidad comenzará a elevarse, hermanos, cuando empecemos a identificar el mal con el mal, hermanos. Pero no queremos hacer eso, hermano. Es difícil hacerlo, hermano. No, hermano, de salir a la calle y decir, la homosexualidad es malvada. La manipulación de la identidad de género es malvada. El adulterio es malo. La fornicación es mala. Mentir es malo. El orgullo es malo. El egocentrismo es malo. La justicia propia es el mal. Oye, hermano, no cualquiera lo hace, ¿no? Solo los que han sido elegidos de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Bendito y alabado sea su nombre, hermano. Esta fue la razón por la cual crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, hermano. El mundo no quiere a nadie, hermanos, que los confronte con su propio pecado, hermanos. Y muchas veces el cristiano se abstiene de confrontar al mundo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque quiere ser amado del mundo, hermano. Bendito y alabado sea su nombre, hermano. Alabado y bendecido sea su nombre, hermano. El Señor Jesucristo no se anduvo con miramientos cuando vino aquí a la tierra, hermanos. No tenía tiempo, hermanos, para eso, hermano. Él fue directo a los religiosos y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, pulidos en el exterior con su religión, pero en el interior están llenos de huesos apestosos y muertos. Como sabemos, hermano, fueron los mismos religiosos, hermanos, los mismos judíos religiosos, quienes fueron los enemigos más fuertes y más grandes de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es la falsa religión, hermano. Los falsos hermanos, hermano. El falso cristianismo es el que odia la verdad, hermano. Juan capítulo 7, verso 7. Juan capítulo 7, verso 7. ¿Quién vive, hermanos? Cristo, Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Alabado y bendecido sea su nombre. Juan capítulo 7, verso 7. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Fíjese, así de sencillo. ¿Por qué aborreció a nuestro Señor? Porque él testificaba que sus obras eran malas. Y ¿sabe qué, hermano? Si nosotros no salimos y proclamamos eso, estamos pecando, hermano. Porque si nuestro Señor lo hizo y nosotros no somos mayor que nuestro Maestro, ¿qué debemos de hacer, hermano? Seguir las pisadas de él. Si no decimos eso, estamos falseando el mensaje, hermano. Sí, puedes decirlo con amor, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. El mundo no nos oye simplemente porque no pertenecemos a él, hermanos. Nosotros reprendemos verbalmente a esa cultura, hermanos. Reprendemos todo lo que la cultura afirma. Lo rechazamos rotundamente, hermanos. Su norma de bondad, su maldad, lo rechazamos, hermano. Sus tolerancias, las rechazamos, hermano. Sus metas, objetivos, los rechazamos, hermano. Y nosotros, hermano, nos esforzamos en andar en la palabra de nuestro Señor, hermano. Bendito y alabado sea su nombre. Allí en Juan capítulo 3, verso 20. Juan capítulo 3, verso 20. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. A su pueblo y a estos religiosos. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece. Fíjese, no dice que siente indiferencia, no dice que son apáticos o indiferentes. Cuando yo no amo la palabra del Señor, solo hay una verdad que queda ahí, y esa es que se le aborrece.
Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Aborrece la luz. ¿Y luego por qué? Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Aborrece la luz, hermano. Y nosotros fuimos llamados a ser la luz del mundo. Traemos esa luz en medio de la iniquidad. Quitamos la roca y descubrimos esa maldad que está debajo. Y vamos a ser odiados por eso, hermanos. Ahora, hermanos, nosotros también vamos a ser aborrecidos en el mundo, hermanos. No solo por lo que somos y por lo que proclamamos, sino porque Él también fue aborrecido, hermano. Lo leímos ahí en el verso 18 de Juan 15. Nosotros vamos a ser aborrecidos porque Él fue aborrecido. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y ahí en el capítulo anterior de Juan, capítulo 13, Juan 13, verso del 13 al 17, hermanos. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo mención de la enseñanza que se dio en los versos que leímos de Juan 15. Juan 13, del 13